Ayapu, ayatú. Si lo que quieres es sabiduría ancestral, conéctate el domingo con Ifáocon. Una hora de pregunta, programa dominical. Conéctate el domingo con Ifáocon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con Ifáocon. El Oluo Fashion Lab, cosas que te va a enseñar. Conéctate el domingo con Ifáocon. Con mucha curiosidad de Yoruba, conéctate el domingo con Ifáocon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quejar. Conéctate el domingo con Ifáocon. De la práctica y se hace cultura tradicional. Conéctate el domingo con Ifáocon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con Ifáocon. H, 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 H. Cultura arete, haz la pregunta que quiera usted. Él le contesta un 2x3, clarito y sin maquillaje. Y todo según el linaje, Fachola. Y algunos detalles de mucho más, no te me quedes con curiosidad. Pregunta, si lo que quieres es sabiduría ancestral. Conéctate el domingo con Ifáocon. Una hora de pregunta, programa dominical. Conéctate el domingo con Ifáocon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con Ifáocon. El Oluo Fashion Lab, cosas que te va a enseñar. Conéctate el domingo con Ifáocon. Con mucha curiosidad de Yoruba, conéctate el domingo con Ifáocon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quejar. Conéctate el domingo con Ifáocon. De la práctica se hace cultura tradicional. Conéctate el domingo con Ifáocon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con Ifáocon. Yeah, Oluo, Ifáocon, o tú puedes facholar. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa, Una Hora con Ifáocon. Ifá no es cosa del libro, es legado familiar que se aprende por generación oral. Si quieres te recomiendo una tarde dominical donde toda duda puedes aclarar. Prende el internet que salvaje te vivo ya por Instagram. Con Ifáocon, saca tu lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con Ifáocon, si no aprendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con Ifáocon, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con Ifáocon, y se van con H. Familia con Ifáocon, dale que andamos y Oluo, Ifáocon, por tu pueblo la fashion. Con Ifáocon, dice, a las 8 el domingo yo prendo, en telefónico yo aprendo, en la directa con el Oluo, y lo bien que le explica yo entiendo. Solo presta atención a tu pregunta en el signo de interrogación, y verás como en unos minutos sobre tu sentido de interpretación. Mi saludo PLP, Ifáocon fachola, que todos unidos tengamos H, y siempre buscando la verdad. Mucho tiempo demostrando compasión, el Dios da un extraña información. Cualquier semejanza, tú malo que de like. Prende el internet que salvaje te vivo ya por Instagram. Con Ifáocon, saca tu lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con Ifáocon, si no aprendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con Ifáocon, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con Ifáocon, y se van con H. Familia con Ifáocon, dale que andamos y Oluo, Ifáocon, por tu pueblo la fashion. Con Ifáocon, yeah. Preguntas y respuestas. Un día maravilloso, un domingo extraordinario, dialogando y paz con
compartiendo IFA y sobre todo aclarar dudas. Aquí estamos en todas las partes del mundo. Saludos fraternales para todas las personas de Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa, para todos en general. Un beso y un abrazo y pache, pero que paz siempre esté con ustedes. Y a toda larga vida. Felicidades, Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches familia, buenas noches para todos, sean todos bienvenidos una vez más a su programa dominical, Una Hora con Ifao Can, preguntas y respuestas. Buenas noches para cada uno de mis televidentes, internautas, seguidores y cada una de las personas que están conectadas. Bendiciones para todos, que Olot Dumare, Bob Irumole siempre me los colmen de bendiciones, éxito y abundancia. Oboato, Ashure y Waribofun, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Como saben, vamos a dar inicio a este programa dominical, Una Hora con Ifao Can, preguntas y respuestas. Programa maravilloso que cada uno de ustedes puede exponer su pregunta en el símbolo de interrogación que se encuentra en la parte inferior de su teléfono. Como también pueden compartir dicha directa, dicho programa, a través del avioncito que se encuentra en la parte inferior de su teléfono. Allí pueden compartir para aquellas personas que ustedes deseen que participen y puedan dejar sus preguntas. Hasta el momento tenemos 19 preguntas. Así que Obwato, Achuri Waribofun, para Gabriel y para cada una de las personas que están conectadas, para cada uno de mis seguidores, para aquellas personas que cada día me mandan mensajes tanto por Instagram como por YouTube, por WhatsApp, manifestando su agrado, expresando su gratitud por cada uno de estos programas que le han ayudado muchísimo en su crecimiento religioso, espiritual, práctica tanto afrocubana como icheche. Familia, sean todos bienvenidos. Gracias a todos por siempre estar acá cada domingo, manifestando su apoyo, cada domingo expresando su afecto, su cariño a este maravilloso programa, Una Hora con Ifao Can. Así que, de inmediato, vamos a dar inicio a lo que sería este programa maravilloso de Una Hora con Ifao Can, preguntas y respuestas. 19 preguntas. Oscaro, Ifá, Dorío, Boato, papi, un beso y un abrazo grande, te quiero mucho. Entonces, también quiero darle un saludo importante a mi padre, que antes de comenzar con el programa, pues mi padre se acaba de conectar, Osbache.4, que después de tantos años, o después de algunos años, sin poder estar juntos, sin poder abrazarnos, gracias a Olotumare, la semana pasada, bueno, esta semana que pasó, pues ya se encuentra con nosotros acá en la ciudad de Argentina, en la ciudad de Córdoba. Así que para mí es un grato placer poder haber compartido con ustedes y que ustedes sean parte de esta alegría, esta satisfacción de poder tener a mi padre acá conmigo en mi casa. Está ahora en la cocina, yo me encuentro en la oficina. En cualquier momento sube y aparece acá conmigo y les manda seguramente unas bendiciones, porque la experiencia, la sabiduría, la humildad que caracteriza a mi padre, y no por ser mi padre, sino como siempre lo describo, como un babalagu excepcional y extraordinario. Así que quería compartir con ustedes esta alegría maravillosa que de hace unos pocos días pues pude tener a mi padre acá conmigo un tiempo, y ha sido maravilloso poder compartir con él después de tanto tiempo sin poder darle un abrazo. Así que ese fue el motivo principal por el cual el domingo pasado lamentablemente no pudimos realizar la directa, porque estaba en todo el proceso del viaje, de ir a buscarlo a Capital y todo lo demás. Bueno, familia, sin más preámbulos, sin más nada que decir, vamos a dar inicio entonces a lo que sería este programa de preguntas y respuestas con 20 preguntas. Comenzamos. La primera pregunta la tenemos acá de Giova Herrera. Un abrazo, hermano. Nos dice: Babá, del cielo a la tierra, ¿existe una divinidad que interfiere en los iré de los seres humanos? O sea, ¿te refieres en el proceso de cuando uno viene de Orun hacia Aye, o si existen alguna energía, bien sea de Orun o bien sea de Aye, de la tierra, que pueda ser quien interfiera en
el IRE en las bendiciones de los seres humanos? Si la pregunta, dependiendo de qué forma se haya realizado, pues tenemos muchas. Por ejemplo, Iyamí, constantemente nos encargamos de hacer IPC o tipo de procesos para apaciguar Iyamí, para que de alguna forma no se interfiera, no se interponga y nos bloquee el IRE. También tenemos a Elenini, que de alguna forma también está ese antagonista, es una palabra que lo describe bastante bien, que se puede interponer para causarnos algún tipo de situación, algún tipo de bloqueo en nuestro proceso de vida. Estos son algunos de estas energías que pueden ser acompañados, por supuesto, con los Ayogun, que serían los Ibi, o sea, las cosas negativas, o lo contrario a Ire, que se manifiestan y, por supuesto, nos bloquean el proceso positivo de Ire. Saludos y bendiciones. Continuamos con la siguiente pregunta. Gigi Senil Aborua Boya Boshiche, buenas tardes, Oluo. En Nigeria, ¿qué podría reemplazar a una misa espiritual? Bueno, depende de qué tipo de misa espiritual afrocubana estamos hablando. Bajo la práctica afrocubana tenemos distintos tipos de misas espirituales, bien llamándose investigación, bien llamándose desarrollo espiritual, o una simple misa, que hay quien hace el proceso de la misa espiritual simplemente para que le den consejo, como si fuese una consulta, como si fuese una adivinación. Pero existen quienes se hacen una misa espiritual sencillamente para, digamos, darle luz o agasajar a sus espíritus, porque fue recomendado. Por eso decía, y existe también bajo la práctica afrocubana quien se hace una misa con el fin de conocer lo que le llaman misa de investigación espiritual, que es para conocer su cuadro guía espiritual. Esto bajo la práctica afrocubana hablando. Esto en Nigeria no lo tenemos, no lo vemos, no se manifiesta de la misma forma, y por ende, en Nigeria lo más cercano que tenemos a este conducto espiritual lo tenemos a través de Egbe Orun, como lo he explicado en programas anteriores. También tenemos lo que es la tendiente de Egungun, que serían los ancestros, y por allí con ambos se canalizan, por así decirlo, la alimentación y el tipo de proceso espiritual para agasajar o halagar, alabar y demás a nuestros ancestros. A través de B también estamos en el proceso de alimentar o apaciguar en muchos casos y atender a lo que sería nuestra comunidad en Orun. Por eso a través de B podemos alimentar a Enikeji, que es nuestro doble espiritual, y nuestra comunidad en Orun. Pero lo que se trata de una misa como tal, lo más similar puede ser una adivinación. Conozco sacerdotisas de B que hacen adivinación a través de B y son bastante certeras, por lo que he visto. Son muy certeras y tienen un poco de similitud en el caso de lo que es la misa, porque no es una adivinación que se hace como estamos acostumbrados con Ifá o con Orisha, sino en este caso sería con B. Puede ser que por allí venga la similitud, si podemos buscar alguna. De lo contrario, no veo ninguna similitud, ya que la misa espiritual que se estableció en Cuba no pertenece a Nigeria, no pertenece a lo que es Yorubaland ni la práctica de Ifá y Orisha. Es una vertiente más bien, bajo mis investigaciones, más bien europea, por el tema de la bóveda espiritual. Y fíjense que lo que se canta, la mayoría son Padre Nuestro, Ave María y demás, que está ligado con el tema del cristianismo, catolicismo y la Iglesia Católica. Así que no veo similitud que puede conseguir en Nigeria que tenga relación con la misa espiritual. Sí que no consigo nada que la pueda reemplazar. Así que espero se haya entendido. Saludos y continuamos. Siguiente pregunta. Gio Kerul nos dice, ¿cuál es la relación de Orun afrocubano con oro de África? Bueno, digamos que sí tiene relaciones. Por ejemplo, las herramientas que utilizan en Orun, las herramientas que utilizan para Orun, que son de madera, que es con lo que se llama
a Orum afrocubano, que sabemos con la forma esta que tiene, que parece un boomerang, y se le engancha una pita y se le mueve. Bueno, esta misma forma y este mismo proceso lo hacemos o se hace en el culto de Oro Legüe, Oro en Nigeria. Por ende, tiene esa similitud por allí. Las herramientas tienen bastante similitud. El icono como tal, o sea, la forma física del orisha, por así decirlo, no se parece en nada, no tiene similitud. Pero digamos que el oro en Cuba, el Orum en Cuba tiene bastante similitud, yo diría, en el aspecto energético, espiritual o lo que representa como tal. Lo que sucede es que al Orum afrocubano, a mi entender, le agregaron un poco de aspecto de Egungun. Por eso vemos los pachanes que se le pone a Egungun, que es la similitud a los Isan Egungun. Los pachanes que se le pone a Orum puede ser la similitud, que también son 9, puede ser la similitud de los Isan Egungun, ¿ok? O los Isan Egun, los Atorí que lleva Egungun. Entonces se le dio también esta tonalidad a Orum en Cuba, que era, digamos, por allí se puede alimentar a todos tus ancestros, a través de Orum afrocubano se puede alimentar a todos tus espíritus, tus ancestros, tus muertos, como dicen en Cuba. Sin embargo, digamos que este tipo de inclinación la tiene más Egungun que Oro. Recuerden que Oro y Egungun, muchos versos y muchas historias nos explican que son hermanos, pero viven en lugares diferentes, nunca coinciden. Por ende, Egungun toma esta participación de alimentar o tener esa conexión con los ancestros. Entonces, por eso decía anteriormente que el Orum afrocubano le pusieron como dos significados, o sea, tiene como un complemento de Oro Legüe, como se conocen en Nigeria, y un complemento o significado de Egungun. Cosa que, hacia mi entender, no es la pregunta, pero como decía anteriormente, en la práctica afrocubana, Oro y Egungun son hermanos, pero no se pueden mezclar. Uno vive en un lugar, otro vive en otro, bien separado, y por ende nunca van a ver esta conexión, nunca van a ver que esto se pueda unir. En Cuba lo unieron, aunque sea energéticamente, aunque sea con algunos artículos o procesos, pero realmente en Nigeria esto no puede ser posible. Entonces, basado en lo que dije anteriormente, para mí esta sería la poquita relación que podemos tener o podemos ver entre Oro y Orum. Saludos y bendiciones. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Pedro nos dice: buenas noches, hermano. ¿Se puede estar iniciado? Perdón, la pregunta dice: buenas noches, hermano. ¿Se debe estar iniciado en EB para recibir el curso que tú impartes? La respuesta es no, no necesariamente. Incluso el 80% de los alumnos que se inscribieron en el curso de EB no están iniciados en EB, ni tan siquiera tienen el icono de EB. En este caso, los cursos que yo imparto no tiene que la persona estar iniciada en el orisha, porque es un curso de información, un curso donde se aprende a adorar, a atender y a propiciar correctamente o de la forma tradicional bajo el linaje Pachola que debe ser indicado. Es decir, la mejor forma que nosotros podemos enseñarles para que ustedes puedan aprender cómo se hace a nivel tradicional en el linaje Pachola para atender a los orishas. La mayoría de las personas simplemente se inscriben para estudiar, para aprender, para obtener el conocimiento, y quizás en un futuro estas personas se interesan en estos orishas, pues se pueden iniciar o pueden recibir. Allí ya tienen ya la información para poder atenderlos, propiciarlos o atenderlos de forma Isheshe, por así decirlo. Pero en ninguno de mis cursos es necesario tener el orisha para poder participar, porque es un curso para enseñarte, para educarte, para entrenarte bajo lo que es Ifá y orisha, basado en los cursos que estamos impartiendo. Así que no hay ningún problema, hermano. Puede inscribirse en cualquiera de mis cursos. Los que ya he dado, que se encuentran digitalizados, también se pueden adquirir, aunque ya lo haya dado hace un año, no importa. Todos los cursos que yo dicto después de terminado se digitalizan y quedan allí para que las personas los puedan adquirir, y se le envía todo el curso digitalizado a la persona.
los cursos que vienen a continuación se pueden inscribir y lo participan diariamente, o sea, lo participan durante el proceso de las clases cada 3 días, como lo he venido haciendo. Saludos y bendiciones. Continuamos. Key Mela Capote. Keimel Capote. Nos dice: buenas noches, Oluo. ¿Qué diferencia y similitudes hay en el proceso de sacrificar animales Eicheche y afrocubano? Bueno, yo creo que aquí tenemos en todo las similitudes, en todo el proceso. Digamos que pequeñas diferencias, por ejemplo, en la mayoría de los linajes afrocubanos, el proceso del sacrificio se hace mediante la degollación de dicho animal y no como en la práctica afrocubana, que se utiliza el proceso de agujerear o apuñalear el animal, por así decirlo. Pero a nivel de ritual es el mismo proceso, en la mayoría de los casos es el mismo proceso, el canto es el mismo proceso. En Cuba decimos Yebale Kun, eran de Cundé, Yebale Kun, eran de Cundé, o Chun de Kun, o Batalá de Kun, dependiendo de la orilla, eran de Cundé. Y en la práctica tradicional tenemos un más o menos parecido a Yalu Toro, Yebale y Viadero, Yebale o Tacifalara, Yebale y Viadero, vale Tacifalara, y cada uno del canto tiene mucha similitud. Este canto, cuando hablamos de Ayalu Soro, vale Arubiatero, que es más o menos lo que en Cuba decimos como vale Kun, eran de Cundé, más o menos parecido. Aquí tenemos esa similitud, el proceso de alimentación, incluso el proceso de bailar la cabeza, todo esto también se utiliza, el proceso de cortar la cabeza al animal y cantar. En Cuba creo que decíamos, si mal no recuerdo, decíamos le diría algo que coman tío, a baracutá como tío. Y en la práctica tradicional el verso o el canto es casi muy parecido, muy similar, que esto es muy importante. Y bueno, bailar la cabeza, presentar los animales, las carnes, esto también tiene bastante similitud. Yo creo que si hay algo donde tenemos muchísima similitud es en el proceso de hacer los sacrificios. En Cuba masticamos coquito con pimienta, soplamos y demás. Bueno, normalmente en Nigeria no he visto todavía ese proceso, pero sí tenemos la similitud en que se toca la frente 3 veces al animal, luego se toca el pecho 3 veces y luego se le habla al oído. En la práctica que yo realizo, se le habla al oído izquierdo para pedir lo que deseamos, después de tocar la frente y el corazón. En la práctica afrocubana también se toca la frente, también se toca el pecho, pero se sopla. Y bueno, eso son otras cosas. La parte de los cuerpos que se tocan, eso también. Hay linajes en Nigeria que lo hacen, que con el animal te tocan todas las partes del cuerpo. Creo que en uno de los videos lo subí, una vez que lo vi, lo grabé y lo subí en mi página de Instagram. Pero en lo general yo creo que hay muchísimas similitudes. Diferencias muy pocas, quizás por el tema de la práctica, dependiendo del linaje, pero básicamente tenemos muchísimas similitudes. Más similitudes que diferencias en el proceso de hacer los sacrificios. Saludos y continuamos. Nos pregunta por acá, no aparece la pregunta, aquí está. Nos pregunta Estefan lo siguiente: ¿se hacen las honras fúnebres al año como se habitúa en diferentes ramas de Ifá y Orisha de la vertiente afrocubana? Y la respuesta es sí. Cuando una persona en Nigeria o practicante de Ifá y Orisha, al menos lo que yo he podido visualizar, muere, el proceso de Itutu, como se le dice en Cuba se dice Ituto, aquí es Itutu, el proceso fúnebre, por así decirlo, para no confundirnos, dura 9 días. Durante 9 días hay un proceso de ceremonia. Y luego, por supuesto, al año se le hace también sacrificio, o mejor dicho, todos los años se le hace sacrificio. Todos los años se le hace Sara, que es lo que se conoce muy parecido a lo que sería una zaraza, o también conocido como la carnera a la tierra. Bueno, en este caso también se hace, en este caso con un carnero, se hace un ceremonial muy parecido a lo que conocemos en Cuba como zaraza, y esto se le repite todos los años en la fecha en que murió
esta persona. Y digamos que todo el proceso de fúnebre tiene mucha similitud, en este caso con Cuba. La diferencia que en Cuba lo hacemos en un solo día y esto pues tiene 9 días de proceso, 9 días de ceremonia. La mayoría de los casos, en la parte tradicional, el cuerpo se entierra en la casa de la persona, no se entierra en el cementerio como en Cuba. Y pues queda allí directamente en la tumba, por así decirlo, en la casa, y allí se sigue alimentando constantemente. O sea, tenemos la cercanía para seguir propiciando a ese espíritu, ese ancestro. Sin embargo, en Cuba, pues entonces el proceso ya sabemos que es diferente. Pero hay bastantes similitudes en ese aspecto y sí se realizan todos los ceremoniales, por así decirlo, fúnebres cuando una persona fallece. Saludos y continuamos. Siguiente pregunta. Nuevamente Estefan nos dice, en la práctica tradicional siempre se le da conocimiento a Egun antes de iniciar cualquier ceremonia, como se realiza en Cuba. La respuesta para esto es no. No he visto esto. Puede ser que algún linaje lo haga, pero en el linaje que yo practico no le hacemos ningún tipo de sacrificio ni propiciamiento a Egun antes de realizar cualquier ceremonial. Esto no lo he visto, no lo hacemos, simplemente hacemos todos los procedimientos como se le hace a ese orisha. Por ejemplo, vamos a hacer una ceremonia o vamos a iniciar a una persona en Ifá o vamos a hacer una ceremonia de Be o de Oshun o Batalá. No tiene nada que ver con Egun ni con Egungu y no hay ningún tipo de alimento ni atención a Egun como lo tenemos en Cuba. Saludos y bendiciones. Por aquí hay una pregunta. Vamos a ver por aquí. Tenemos una pregunta de Sandri Osboato. Un abrazo, mi hermano. Y acá nos dice la pregunta. Olúa Borúa Boye, ¿nos puede decir el significado de las manos encima de una? O sea, ¿te refieres a lo que dice tu propio nombre? Dice Sandri Osboato, que sería así, la mano izquierda, siempre encima de la derecha, y se hace así, los dedos van internamente y se hace así. Osboato. Osboato, además de significar larga vida, es el lenguaje de Ochubo o Dioboni, que significa H, es decir, como dar H, es un saludo, es una frase típica para bendecir, por así decirlo. Cuando decimos Osboato, estas manos representan Osboato, o sea, hacer así no hay que decir la palabra Osboato. ¿Me explico? O sea, simplemente al hacer así ya estamos de alguna forma expresando Osboato, que es H, es larga vida y un montón de cosas que son positivas cuando hacemos este gesto. Eso es lo que representa Osboato, por eso muchos tenemos, o los que pertenecemos digamos que a esta fraternidad, tenemos fotos, muchos con esta postura que representa Osboato, larga vida. Saludos y bendiciones. Continuamos. Por aquí una pregunta. Tenemos una pregunta que dice Carly Alonso. Nos dice, buenas noches, Lugo. Quisiera saber cómo es que en la tendencia afrocaribeña puede ser hijo de Elegua al recibir mano de Orula, si en lo tradicional no existe Elegua. ¿Cómo se explica eso? Gracias y bendiciones. Señorita Carly, Elegua sí existe. Recordemos que para nosotros, en la práctica de Ixeche, Yorubá, Elegba o Elegba, dependiendo la tonalidad, recordemos que como esto se transmitió de lengua en lengua, de boca en boca, fue algo oral, se tergiversaron algunas palabras, por así decirlo. Pero cuando en Cuba dicen Elegua, realmente están hablando de Elegba.
¿ok? Porque lo podemos ver cuando queremos mencionar, pongo un ejemplo para que entiendan cómo en Cuba se malentendió, se malescuchó simplemente una letra. Lo vemos con lo que termina en GB, tomando en cuenta lo que es el diccionario Yoruba, el abecedario Yoruba, mejor dicho. Tenemos una letra en el abecedario Yoruba que es la G con la B. G con la B junta es una sola letra, como antiguamente en el abecedario español teníamos la CH, ¿ok? Entonces, la GB es una letra en el abecedario Yoruba. Entonces, cuando hablamos de Elegba, puede ser que se haya escuchado como Elegba. Y esto tiene mucho sentido porque en Cuba todavía dicen lagualagua. Cuando se van a referir a alguien mayor, dicen alagualagua. Y en realidad no es lagualagua, es lagba, porque está escrito y tiene una pronunciación con la G y la B. Lagba es L-A-G-B-A, lagba. Entonces nos damos cuenta que cuando una palabra tenía la GB en Cuba, la sustituyeron por la W. Pero, apartando esto, en Cuba conocías personas en la antigüedad que todavía seguían diciendo, o todavía siguen diciendo Elegba. O sea, no decían Elegba, decían y siguen diciendo Elegba. Lo que nos damos cuenta que podemos ver dentro de la misma Cuba personas diciendo Elegba y podemos ver a personas diciendo Elegba. Esto nos explica claramente de que a la quiso Chitola, papi, flaco, un abrazo grande. Dice a la quiso Chitola que el Elegba sí existe en Cuba, que es el niño de Atocha. Te mando un abrazo, papi. Un beso. Bueno, entonces como les explicaba, Elegba, Elegbara, Elegua, estos son términos utilizados en Cuba, pero realmente están hablando de la misma energía o el mismo orisha, como le quieran decir. Pero en África, en Nigeria, se le conoce como Eshu. Eshu tiene distintos nombres, incluso en la transformación de Eshu tiene distintos nombres de llamar a Eshu. Y uno de ellos es Elegba. Entonces, por ende, está muy bien que en Cuba alguien diga Elegba. Si alguien, bajo la práctica afrocubana, determina en Aluquín, es decir, en el Itá de el Ogofacan o Ixefá, que esté haciendo lo que dicen en Cuba, mano de Orúmila, que alguien, su orisha Lagbatori, como le dicen en Cuba, su ángel de la guarda, es Elegba, está bien, no está mal. Ojo, estoy hablando bajo la práctica afrocubana, no está mal. Bien, porque Elegba sí existe. Entonces, esta persona, o esta estimada seguidora, Carly, parece que no conoce este sistema o malentendió en algún momento tanta información que hay en las redes y ella piensa de que Elegba no existe. Y como no existe en Nigeria, entonces, ¿cómo es posible que en Cuba o en la práctica afrocubana determinen a Elegba como orisha Alagbatori, como ángel de la guarda de una persona? Entonces, es esta aclaración bajo esta pregunta de que Elegba sí existe, ya que es Eshu. Para nosotros, Eshu y Elegba y Elegbara, y pare de contar los nombres que tiene, es el mismo, la misma energía, el mismo orisha. Muy bien, ¿ok? Entonces, no es como en Cuba que tenemos en la práctica afrocubana se tiene el concepto, o al menos de forma moderna, que Eshu es una cosa y Elegba es otra. Para nosotros, Eshu y Elegba es lo mismo. Elegba o Elegbara simplemente son uno de los tantos nombres que tiene o que se le puede dar a Eshu. Entonces, estimada, respondiendo a tu pregunta, espero hayas comprendido lo que acabo de explicar. Así que saludos y continuamos con la siguiente pregunta. Ifaomi nos dice, ¿qué se conoce en África como ceremonia de Akwetebi? Bueno, esto tiene, por supuesto, va a variar el linaje en el cual se practique.
al menos yo voy a hablar, siempre hablo bajo el linaje Pacholá, que es el que yo conozco, y puedo dar algunas opiniones bajo otros linajes que he estudiado, por ejemplo el linaje Oyedele de la ciudad de Ibadan, exactamente en el pueblito, por así decirlo, de Ifedapo, de Ibadan, donde fui entrenado y aún sigo recibiendo información y tengo muy buena relación con esa familia. O sea, bajo estos dos linajes puedo expresar. Puede que lo que diga puede ser diferente en distintos linajes. ¿Ok? Ahora te respondo la pregunta. ¿Qué se conoce en África como ceremonia de Akpetebi? Ok, para nosotros existe un ceremonial, por así decirlo, que se llama Akpetebi Isodi, que es cuando se casa o cuando se ata. La palabra Isodi es atar, es amarrar. ¿Ok? Entonces, cuando se casa o cuando se ata la Akpetebi, o sea, tu esposa, la mujer de un babalawo. También se le dice Akpetebi Isodi, también le dicen Iyawo Ifa, la esposa de Ifa, porque es un proceso bastante amplio. Yo he subido algunos posts pequeños sobre este proceso, incluso cuando lo hice con mi esposa en Nigeria, donde a mi esposa se le amarró un ikin de mi Ifa en su mano como la guardiana de este Ifa, o para que mi Ifa la proteja a ella. Esto lo hacen muchas mujeres, al menos en el linaje que yo conozco, porque sencillamente es una forma de protección, ¿ok? Es una protección que Ifa abraza a Ifa, ata a tu esposa con esta ceremonia para protección. Y a su vez, esto se convierte como Akpetebi, bien sea Akpetebi Isodi, bien sea Iyawo Ifa, ¿ok? Que esto es esta unión que existe entre el Ifa y tu esposa, tu Akpetebi, ¿ok? Más o menos es lo que te puedo decir referente a esta pregunta que usted está haciendo, Ifaomi. Saludos y bendiciones. Continuamos. Dame tomar un poquito de... Continuamos. Gio Kerol nos pregunta, sin entrar en secretos, en África también se utiliza el maltrato y golpes para las ceremonias. La respuesta para esto, amigo, es: yo no he visto el golpe, el maltrato que vemos en Cuba, en un yoye, por ejemplo. Vamos a hablar de lo que es Itefa. Cuando vemos en Cuba un yoye, vemos que hay un maltrato exagerado. Yo he visto en Nigeria que también, y conozco, aquí está, no sé si ya se fue, pero por ahí estaba la Kisa Ochitola, que el linaje Ochitola de Ijebu hacen un proceso parecido al Iyoye que tenemos en Cuba, pero no hay un maltrato físico, no hay un maltrato exagerado como lo vemos en Cuba. ¿Ok? Ahora, bajo el linaje que yo practico, no hay ningún momento donde se te vaya a maltratar físicamente. Hay procesos donde dentro de la ceremonia donde quizás hay un tipo de amedrentamiento, quizás pudiese ser un término que defina, pero básicamente no hay maltrato. Por eso es simplemente ceremonial, ¿ok? Es un ritual, es una ceremonia, como le quieran llamar, pero no vemos el maltrato que estamos acostumbrados. Ni en Iyoye ni en ninguna otra ceremonia he visto maltrato físico que sea fuera de una ceremonia donde haya un maltrato, ¿ok? Saludos y bendiciones, hermanos. Continuamos. Joelito, papi, un abrazo gigante. Os voy a todos. Vamos acá con otra pregunta. Nos dice aquí, a ver, espera que aparezca porque... Dice Jikuri, existe la ceremonia del Nyangareu en la práctica tradicional.
yo no he visto todavía a nadie hacer esa ceremonia de ñangareo. Por ahí se han hecho investigaciones al respecto. En un momento yo hice investigación al respecto y lo que pude obtener es que ni tan siquiera ese ceremonial era parte de Yoruba. Es decir, no era práctica de Ifá, no era práctica de Orisha. Bajo mis investigaciones. Puede ser que otra persona haya hecho otras investigaciones y lo haya encontrado como práctica de Ifá y Orisha. ¿Ok? Pero en los lugares que he estado, lo que he estado expuesto, he podido visualizar, no he visto ceremonia de el ñangareo. ¿Ok? Saludos y bendiciones. Otra pregunta. Ifá Ogba 27 nos dice: Baba, en la práctica Ixeche se hace útil los ibos para hacer adivinación. Ifá Ogba, esto va a depender del linaje. ¿Ok? Yo te puedo hablar del linaje mío y nosotros utilizamos muchos ibos. ¿Ok? Dentro del proceso de la adivinación o de cualquiera de adivinación, ¿sí? Bien sea con Aluquín, que es con el Iquín, lo que conocemos como Aluquín, o manipular Iquín, o bien sea con Opele, ¿ok? Con el Opele. Utilizamos distintos ibos y cada ibo tiene una importancia para una pregunta en específico. Dependiendo de la pregunta, vas a utilizar un ibo. Pero nosotros en la familia Facholá preferimos no darle el ibo a la persona para que lo mezcle y divida. En nuestro linaje tenemos versos, lo he explicado, lo he recitado en anteriores programas que lo conocemos a través del Odu Irete Odunyo en nuestro linaje, y nosotros preferimos no contradecir a Ifá. Es decir, Ifá tiene una forma de hablar de sí y no ya estipulada en la caída de los Odu o en el reflejo del Odu que aparezca. Ya Ifá explica sí o no. Bien, entonces nosotros en la parte donde Ifá siempre va a decir que sí, es decir, si Ifá estuviese hablando sin ibo, dijera que sí, allí ponemos a la persona, delante de la persona, el ibo que dice que sí. Y en la parte donde dice que no, ponemos los ibos que dicen que no. Pero utilizamos los ópeles, utilizamos los ibos. Es decir, si vamos a realizar una pregunta, pongamos que, no sé qué utilizar, pongamos que, voy a utilizar esto, pongamos que vamos a hacer una consulta Ifá, una pregunta Ifá, si es Ebo o Adimu, ejemplo. Entonces utilizamos el ibo que va a decir que sí, ¿ok? O el ibo que dice que sí. A ese ibo le hablamos y decimos Ifá, Ebo, Tabi, Adimu, ejemplo, una pregunta muy común en una adivinación. Y con este ibo hacemos el proceso igual y lo ponemos en la parte que dice que sí. Con el ibo que dice que no, simplemente no manifestamos. ¿Ok? Hicimos tío, lo ponemos. Podemos decir el nombre del ibo y decir Beni, y podemos poner el nombre del ibo y decir Beco, que significa sí y no. Y lo ponemos delante. Hacemos el proceso, bien sea de Opele o bien sea de Aluquín, dependiendo de lo que estés utilizando. Y si dice que sí, entonces utilizas o retiras el ibo que dice que sí. Es decir, es el mismo proceso, pero sin que la persona pueda batir. Para nosotros, porque nosotros creemos que no se puede contradecir la palabra Ifá, basado en el verso que expliqué, en la historia que expliqué, donde Ibo engañaba a Ifá y contradecía las palabras de Orúmila. Orúmila sufrió un poco de vergüenza y situaciones negativas porque Ibo estaba tergiversando todo el proceso. Porque Ibo, en el momento en que tú haces la pregunta y lanzas o el ópele o haces la adivinación, Ibo en cuestiones de milésimas de segundo va a Orun, busca el mensaje y baja a Y para expresar o manifestar si la respuesta es sí o no, por así decirlo. Entonces, en la historia que conté, y lo he contado 100 veces, por eso no quiero ser extenso en esta pregunta, en esta respuesta, porque ya lo he contado muchas veces, Ibo contradecía la palabra Ifá y engañaba a Orúmila, y por ende, Orúmila, imagina, si estaba en Ire, realmente la persona estaba en Ipi. Si decía Jebo, Orúmila decía que no. O sea, todo estaba contradiciéndose, era tergiversado. Y esto definitivamente, de alguna forma, esto contradecía
lo que Orúmila estaba diciendo y esto fue causando los problemas. Orúmila no resolvía los problemas de las personas y fue hasta que se hizo adivinación, se reveló los directos Dunyo y Fa le reveló a Orúmila que Igbo estaba tergiversando, por así, la información. Y así, pues entonces Orúmila hizo los sacrificios correspondientes y decidió, bueno, Igbo, yo te voy a utilizar, pero tú no vas a, no te voy a intercambiar, o sea, no vas a cambiar mi palabra o mi mensaje. Eso lo hace mi linaje y otros linajes también veo que lo hacen igual. Pero conozco otros linajes que sí dan Igbo. Yo conozco linajes que dan montones de Igbo porque tienen distintos conceptos y eso es la importancia del linaje. ¿Ok? Entonces, así es la respuesta, que conozcas cómo lo hacemos nosotros y hay otras variantes de diferentes linajes que incluso conozco linajes, ejemplo del linaje de Popola, que entregan distintos Igbo y van explicando qué tipo de Igbo es el que está hablando, si Ori, si Ori-Inu, y pare de contar. Eso, para eso son los linajes. Saludos y bendiciones. Por aquí me saluda o nos habla, mejor dicho, el señor Luis Córdoba. Luis Córdoba, saludos y bendiciones, hermano. Entonces, dice aquí, entonces, ¿a quién le creemos? A Igbo o Ifa. Luis Córdoba, no sé de qué usted habla, amigo. Usted tiene un linaje, yo tengo el mío. Yo expliqué bajo mi linaje, usted espero que lo realice bajo el linaje que usted tenga. No sé si tiene un linaje usted, yo sí tengo uno, pero cada quien en su linaje hace lo que se le enseña. Yo tengo un linaje, un Olu, a quien visito en Nigeria constantemente y me explicó de esta forma y así lo hacemos. Me parece maravilloso. Y para aclarar algo más a la pregunta que hizo el hermano, Irete Ogundá, correcto, Jean Cabarcas, Irete Ogundá. Para aclarar algo más, esto de los Igbo, de utilizar los Igbo y no dárselo al cliente para que lo mueva, sino ponérselo adelante. Esto en Cuba llegó. Me gusta saber que ustedes saben que a mí me gusta llevar esta similitud para que sepan que en Cuba se hicieron cosas que sí se hacen en Nigeria. En Cuba, durante muchísimos años y en la antigüedad, por lo menos cuando yo me inicié en Ifá, a los babalawos no le daban Igbo, sino que utilizaban el Igbo, no utilizaban el Igbo, pero lo ponían al frente, no se lo daban al babalawo para que lo batiera. Y habían distintas casas, como le llaman en Cuba a estos, que hacían adivinaciones, hacían consultas con Ifá, como estamos hablando, y no daban el Igbo para que lo bata, sino que lo utilizaban y lo ponían al frente en la estera. Y muchos venían, los tapaban con unas jícaras. Esto lo vi yo en Cuba. Lo que significa es que en Cuba también habían personas que hacían esta práctica que yo estoy explicando que es lo que hace la familia Fachola. ¿Okay? Así que hice esa aclaración para que sepan que en Cuba esto también llegó, por si acaso van un día a Cuba o se enteran que en Cuba en la antigüedad había alguien que lo hacía así como lo hago yo ahora y mira, tiene similitud en este aspecto. Saludos y bendiciones. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Ogunda Bede nos dice, Baba, cuando un iquín de Orúmila se rompe en adivinación, ¿qué se hace por Ixeche con ese iquín? Bueno, con los iquines que se van deteriorando, que es muy normal, y en adivinación es muy común que se partan los iquines, nosotros hacemos una adivinación, o en una adivinación consultamos qué hacer con esos iquines. Evidentemente hay que sustituirlos, ¿no? Pero con el que se rompió, yo por lo menos conozco a coche que llevan esos iquines, Ebo donde se pone Ebo, otros donde se devuelven, se le ponen a Eshu. Conozco procedimientos donde se devuelven al mar, donde se le llevan al mar, se llevan al mar y se botan en el mar, por así decirlo. Entonces, son distintos procedimientos que se pueden hacer con esos iquines que se van partiendo en el transcurso de la práctica del babalawo. Normalmente yo le consulto Ifá, si hago acoché, conozco un acoché acheta muy bueno con esos iquines, entonces me gusta consultar Ifá para ver si debo hacer ese acoché con esos iquines. ¿Ok?
Así que vamos con la siguiente pregunta. Ogunda Verde, espero se haya comprendido, hermano. Continuamos. La siguiente pregunta es, hay una pregunta aquí de homosexualidad. Para mí esa pregunta no me gusta responderla. Kerly, no, ¿cómo es el nombre este? Kerly Alonso, creo que, o Carly Alonso, perdón. Otra vez nos preguntan, nos dice, Aguo, completando mi pregunta anterior, en lo tradicional hecho el Eguá, sí puede ser ángel de la guarda. Mi estimada Kerly, es que lo que sucede es que nosotros bajo la práctica tradicional no tenemos ángel de la guarda. ¿Me explico? O sea, no tenemos ese concepto de determinar un ángel de la guarda, no tenemos la misma estructura o el mismo concepto que se maneja bajo la práctica afrocubana. Ahora, bajo la práctica afrocubana sí existe ese concepto y está muy bien que alguien pueda ser, ¿cómo es que dicen? Hijo del Eguá o ángel de la guarda del Eguá. Para nosotros, bajo la práctica Ixeche, no tenemos el mismo concepto, no tenemos ángel de la guarda. Para nosotros, digamos que Ori es nuestro creador, es lo más importante, y ese es, por así decirlo, nuestro verdadero ángel de la guarda, por así decirlo, ¿no? Para que se entienda el término. Pero en ese taller, si puede la persona Ifá indicar que debe iniciarse en algunos orichas y demás, los orichas familiares y esos otros tipos de conceptos o procesos. Pero lo que tenemos en Cuba como una mano de Ifá, lo que se conoce en Cuba como una mano de Orúmila, y allí determinar el ángel de la guarda de la persona, eso en Nigeria no lo tenemos. Al menos en mi linaje no lo tenemos. ¿Okay? Entonces, es difícil tu pregunta porque está inclinada a algo en lo cual bajo mi linaje no se practica. ¿Se entiende? Saludos y bendiciones. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Tana Oba Olorum. Cuando te iniciaste en Olokun, el Itá de Olokun te lo dio a través del Erit Dilogun o Ifá. Yo voy cambiando las palabras porque la persona dijo Dilogun y la respuesta es Erit Dilogun. Y bueno, pero ustedes entienden la pregunta. Tana, el Itá, es decir, la adivinación de Olokun, el Itá de Olokun a mí se me hizo con Erit Dilogun, con los Kauri, con los caracoles de Olokun. No tuvo que ver absolutamente nada Ifá durante la ceremonia de los 7 días que duró la iniciación de Olokun. ¿Ok? Entonces, todo fue exclusivamente de Olokun, es decir, de Orisha. No tuvo que ver Ifá por ningún lado. Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo porque, como dice un gran dicho, ¿no? Al César lo que es del César. Creo que es así el dicho. Y lo que quiero decir con esto es que si tú estás buscando un orisha de manos de una oloricha, usted tiene que olvidarse incluso de que usted es babalagu y tiene que olvidarse de Ifá y tiene que olvidarse de Orúmila y pasar todo lo que esto lleve, todos los ceremoniales y demás que sea bajo lo que tú estás haciendo. ¿Okay? Y el Itá tiene que ser a través de Olokun y a través de Erit Dilogun, que es lo que tiene Olokun. ¿Se entiende? O sea, eso me gusta mucho, no como lamentablemente a veces tenemos en Cuba que el babalagu recibe un orisha, digamos que es de mano de un orisha, de un oloricha o un orisha, como decirte, Ochanlá o Batalá o Chun, Changó, como lo conocen en Cuba. Entonces van después a donde está Ifá para que Ifá le diga, o reciben Olokun, entonces buscan que Olokun le hable por Ifá, reciben porque nosotros en Nigeria no lo vemos así. Está muy bien definido que todo lo que es de orisha simplemente es de orisha. No tiene nada que ver Ifá. Orisha es orisha, Ifá es Ifá, aunque tenga que ver a nivel global, por así decirlo, pero lo que es Ifá es de Ifá y lo que es orisha es de orisha. Luis Abugail, te mando un beso y un abrazo enorme. Ifá moriré. Oboatoe. Vamos con otra pregunta por acá.
Aquí Joel me está pidiendo entrada. Joelito me está pidiendo entrada para hablar sobre el tema de los ISBO, cómo se hacía en Cuba. ¿Ok? Vamos a darle entrada un momentico a Joelito Ogunda Mazá, que es un cubano de la vieja escuela de Camagüey, que nos va a dar nos va a explicar cómo era el tema de ISBO en Cuba en la antigüedad, para retomar la respuesta que se dio en su momento sobre ISBO, como lo hace mi linaje. Así que creo que Joelito está por aquí para aceptar. Nos diga, es bueno, es importante. Ustedes saben que todo el que por aquí quiera participar, siempre las ventanas de IFAOCAM van a estar abiertas para que puedan participar. Y es interesante escuchar para saber cómo se hacía en Cuba o cómo se conoció en Cuba, porque aunque se haya conocido, por decirle algo, en Matanza, en Camagüey, en Las Tunas, es importante saber que en Cuba se hizo de una forma o hay variedad, diversidad en la forma de hacer el proceso de la entrega de ISBO. Joelito, papi, un abrazo. ¿Cómo tú estás? Cuatro, papi, cuéntame cómo está la cosa. Excelente, excelente. Maravilloso. ¿Más contento? Ya estaba viendo al hermano lo que comentó ahí, que si ISBO engaña o no. Vamos a decir algo rápido porque no quiero robarte mucho tiempo y para que sigas tú en lo tuyo y yo seguir trabajando. Es sencillo. A ver, en Cuba los ISBO siempre se han utilizado y siempre de una forma u otra, si nos vamos afrocubanamente en el propio orden de Obetuá, se habla de que hay engaño, también está en Obeyón, habla también de procesos de que hay cosas en la cual puede ocurrir cierta y determinada mala interpretación producto a ISBO y otras entidades espirituales que interfieren. Eso hablando afrocubanamente. Ahora bien, vamos a olvidarnos del texto cubano, vamos a hablar de la vieja escuela, vamos a hablar lo que verdaderamente aquellos antiguos nos dejaron a nosotros. En Cuba, un babalago cuando estaba muy negativo, sencillamente buscaba a otro sacerdote de Ifá para que le hiciera consulta, de tal manera que esta persona no siquiera cogiera su ópole y lo tirara. Y cuando él solo hacía o X situaciones, no solamente ya un babalago, a un aleyo, como se le llama en Cuba aleyo, que es Oberi, o cualquier persona que viene a consultarse sencillamente, que sabíamos que esa persona estaba completamente negativo, esto hablando a los cubanos, hablando cubanamente, sencillamente no se le daba ISBO, porque supuestamente esa propia persona estaba tan negativa que podía entonces interferir energéticamente en el proceso de adivinación. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? El ISBO, sí o no, puede en un momento determinado, hablando afrocubanamente, ciertos procesos de que puede haber situaciones. Voy más todavía, hay personas que incluso teniendo ISBO en la mano, le gusta jugar con la inteligencia del babalago y con lo que Ifá está diciendo. Sí. Aún teniendo la mano, no, dame la derecha, cambian y te dan la otra para ver, porque quieren probar fuerza. Esa serie de cosas yo la he visto hacer, tanto de clientes que vienen a consultarse y 1,200 personas más. O personas que tratan la manera de alar, lo que se llama en cubano, ala la consulta para ti, ala la consulta para tal cosa, para lograr cierto objetivo, para decir, no, pero Ifá me lo dijo. Ahora bien, en el caso de nosotros, de Ochitola, estoy con Babalaquiza, de Ochitola nosotros sí utilizamos ISBO y sí los damos. Pero, antes de llegar allí, vamos a volver al tema esencial de lo que el hermano estaba preguntando, que si ISBO engaña o no. En el propio Cuba, muchos sacerdotes de Ifá utilizaban ISBO, aunque fuera para sí mismos. Cogían la OTA y el OGWEI y ponía, le tiro un palo al policía Chucho el Co, sí o no, y lo ponían allí y cogían la cadena y entonces la tiraban. Muchos sacerdotes conozco actualmente que siguen vivos y son babalagos de la vieja escuela, que lo hacen así para sí mismos y lo hacen así para sus cosas. O sea, sí utilizan ISBO. En Cuba siempre la utilización del ISBO ha sido. Lo que no es que, que voy a coger ISBO, en Cuba tenemos lo que tú dijiste.
no, tenemos Igbo, el balado no amarra a Igbo porque eso representa la muerte, que si que para aquí, que para allá, que no sé qué, no sé cuánto. Y ven acá, y entonces cuando tú lavas Ocha, que coge los Igbo de Ocha, no está cogiendo Igbo igual, no es Igbo igual. ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces, aquí es donde viene lo que siempre he dicho. Vamos a ver si nos detenemos un momento, empezamos a analizar las cosas y empezamos a estudiar un poquitico y ver lo que estoy leyendo y buscar más atrás sobre el proceso de adivinación. ¿Ok? Claro. En el caso de nosotros, de Oxítola, sí utilizamos Igbo y se lo damos a las personas directamente para que eso, como mismo lo dijiste ahorita ahí en tu intervención, de que hay personas que sí lo utilizan, en el caso de nosotros, lo utilizamos. Claro, igual que hay linajes, yo tengo ahijados que hoy en día son estudiantes de Popola y tienen un montón de Igbo y identifican el Igbo que si Yori, que si Iporí, tienen un Orinú y tienen un proceso diferente al que yo conozco. Yo respeto el linaje de cada cual como lo haga. Por eso dije la respuesta basado en mi linaje, el que yo practico, que nosotros sí utilizamos Igbo, lo podemos dar en la mano y todo, pero no lo cambiamos, no lo movemos. Es lo que nosotros hacemos. Ojo, y esta recomendación lo hacemos entre nosotros, ¿ok? Porque cuando llega una persona por primera vez a hacerse adivinación a casa del Oluo, el Oluo le entrega a Igbo y que la mueva y que haga lo que quiera, ¿sí? Y un día le pregunté a Oluo, ¿por qué a ella sí le diste Igbo a una señora? Y me dijo porque era la primera vez que ella se hacía adivinación, era la primera vez que ella lo veía y era la forma de que él podía expresarle a ella que él no estaba manipulando Ifá. ¿Me explico? O sea, son personas que son, ¿sabes? Que no son 100% creyentes, que son personas escépticas. Entonces, tú le das el Igbo para que, de alguna forma, ella vea que tú no estás diciendo, Ifá dijo que sí. El Igbo son 2 chivos, pero porque Ifá dijo que sí, pero no hubo una prueba con Igbo. ¿Me entiendes? Entonces, es una forma de eso. Pero ya cuando tú tienes confianza con la persona, cuando el Oluo tiene confianza con la persona, no le entrega el Igbo en las manos. Voy más todavía. ¿Cómo? Voy más todavía. ¿Y si es un mango el que viene de los 2 brazos? Entonces, ¿cómo le vas al Igbo con los pies? Entonces no se le puede hacer adivinación, ¿no? Imagínate tú. Y entonces, en el propio donde Obeyono te dice que la persona toca con Enkin o con Igbo, ¿a quién? Ahí está afortunadamente. Vayan a buscarlo. Entonces, vamos a ver si nos hacemos un stop y empezamos a este cuadrado aquí, empezamos a hurtarle las puntas para convertirlo en 3.14, pi 3.14 y empezamos a estudiar y a investigar lo que existió verdaderamente. Que verdaderamente en aquellos negros brutos, aquellos que no sabían hablar, que eran bien brutos, sabían lo que estaban haciendo. No decían las cosas, pero no decían el porqué. Exacto. Entonces, ya era todo lo que quería decirte hasta allí y ya tú sabes, después nos quedamos mentiras, como digo yo jocosamente. Tranquilo, cuídate mucho, gracias por participar. Un abrazo, gracias, papi. Os voy a todos. Un abrazo. Bueno, y ahora quise hacer una aclaración. Yo en una oportunidad, cuando ustedes vieron que yo, hablando, para terminar el tema de Igbo, cuando yo en Nigeria he estado recibiendo orichas y la oloricha, conocido, se le dice Iyosha, es quien me ha entregado a mí los orichas que yo he requerido. Y ella cuando hace el Itá, me entrega Igbo en las manos. Yo lo que hago es no moverlo, ¿ok? Yo lo mantengo firme y no muevo los Igbo, es decir, siempre dejo el que dice que sí, donde va que sí, y siempre dijo que no, donde da que no. Así lo hago yo y me evito cualquier tipo de situación y listo. Y lo he visto que ella misma me lo ha dicho. O sea, toma este en la mano, incluso me pone el que sí en la mano que sí, me pone el que no en la mano que no. Bueno, familia, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver acá una pregunta. Para continuar, por aquí alguien me está preguntando sobre el sexo oral. Estas cosas yo no las respondo por aquí. Cada quien busque su justificación con sus padrinos, con sus mayores, con quien se iniciaron y demás. Pero en un programa así yo no hablo de este tipo de cosas y me disculpan de antemano. Acá tenemos una pregunta de Ifayemi 10. Nos dice, Osboato, Ifao Can, Osboato, hermano. ¿Qué sabes
de Egbe Ayaguna. El Egbe Ayaguna o Yagun o Yagun Yagun o Ayaguna, tiene distintos nombres, este mismo Egbe. ¿Puedes hablar un poco de él, amigo? Bueno, vamos a ser breve. Egbe Ayaguna o Egbe Yagun se conoce como el guerrero. Es el esposo, vamos a decir, por así decirlo, de Iyalode. Egbe Ayaguna es el guerrero, es el estratega. Egbe Ayaguna podemos decir que es el temperamental, ¿ok? Y de aquí yo creo que con este tipo de Egbe Ayaguna es que se tergiversó un poquito con Obatalá Ayaguna en Cuba como el guerrero. Que este Obatalá Ayaguna que se conoce en Cuba, disculpe que yo me vaya del tema, pero me gusta explicar a lo que he estado expuesto. Este Obatalá Ayaguna, yo le estuve haciendo un seguimiento y una investigación gracias a el linaje al que yo pertenecía en la familia Oyedele, que Obatalá fue el que fundó el pueblo donde yo visitaba en la ciudad de Ibadan, el pueblo de Ifedapo. Pero ahí a Obatalá le llaman Ogian. Entonces, ese Obatalá Ogian, ¿ok? De esa ciudad, ese Obatalá es un guerrero, ese Obatalá tiene una serie de situaciones, tiene que ver mucho con el rojo también y de otras cosas que no voy a revelar. Entonces, para mí ese Ayaguna, que tanto se habla en Cuba, tiene similitudes con este Ogian que conocen ahí en Ibadan, ¿ok? Bajo las investigaciones que algún día las explicaré, ya lo he hablado con muchos por privado, pero esto va a traer cola y ya a mí no me está interesando esto de las colas y estas cosas, bla, 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 bla de la gente. A mí, me tienen sin cuidado y simplemente ya ni les presto atención en absoluto a lo que diga la gente ni lo que haga la gente. Ahora me dijeron que tengo una nueva virtud y es que no me importa absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es mi virtud ahora? Que no me importa absolutamente nada de lo que diga la gente, no me van a quitar ni un segundo del tiempo en pensar en nada. Entonces, Yaguna o Ayaguna, que tiene el mismo nombre de este famoso Obatalá que le dan en Cuba, como un Obatalá guerrero, bueno, Ayaguna sí está catalizado como el guerrero, ¿ok? Entonces, Ayaguna es este guerrero, es el guerrero, el estratega, tiene una serie de atributos de guerrero, incluso este tipo de B se le colocan incluso ornamentos de la guerra, flecha, machete, etcétera, porque tiene mucha influencia con lo que es el guerrero como tal. Se dice que es el esposo de Iyalode, el que cuida a Iyalode, que se visualiza Iyalode como una persona mayor, ¿ok? Entonces, Yagun o Ayaguna siempre están allí. Fíjense que cuando yo he entregado o he participado en ceremonias de Egbe en Nigeria, vemos que se manifiesta o vienen, por así, de forma folclórica, dos Egbe a bailar, Yaguna o Ayaguna o Yagun y Iyalode, ¿ok? Iyalode. Entonces vemos que Yagun es el más imperativo, más imperativo, sí, por así decirlo. Es un nombre, algo que es interesante de Yagun. Y Iyalode es algo más pasiva, algo que es, digamos, femenina, y Yagun es masculino. Entonces se tienen esta compenetración entre estos dos comunidades de B, por así decirlo. Entonces Yagun, no pudiésemos hablar un montón de cosas de Yagun, pero principalmente te diría estas características de Yagun. Saludos y continuamos, amigos. Vamos con la siguiente pregunta sobre, vemos acá que nos dice, vamos a buscar por aquí abajo. Nos dice aquí Dioba Herrada, Oboato. Atorí en América es una familia del Mar Pacífico. Izán Egungun está conformado por Atorí. Sí, los Izán Egungun
están confeccionados con Igi Atori. ¿Ok? Ahora, el mar Pacífico o la cayena tiene una pequeña relación. ¿Ok? Científicamente, cuando vemos su nombre científico, tienen una relación. Primos, como le quieran llamar. Pero Atori es Atori y cayena es cayena y mar Pacífico es mar Pacífico. Desde el punto de vista, cuando vemos un árbol de Atori, nos damos cuenta que no hay un árbol de mar Pacífico ni cayena, como le dicen en Venezuela, que se parezca al Atori. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, tienen, a nivel de nombre científico, tienen una relación, pero no son el mismo. Digo porque no, yo no voy a probar, ni estoy de acuerdo que mañana empiecen a entregar el gungun o el B con palos de cayena o mar Pacífico. ¿Ok? Yo personalmente, ¿o no? Habiendo el Atori. Ahora, si no es el Atori, cada quien después hace lo que sea, porque como dije en una oportunidad, ahí mismo en África, ahí tenemos en Ghana y tenemos en Togo, que hacen entregas de gungun y utilizan el gungun otra rama, otro árbol, no el Atori. En Brasil, que está aquí cerquita, hacen el gungun. En Brasil, que está aquí cerquita, tenemos, perdón que me está entrando una llamada de Lolú. En Brasil, que está aquí cerquita, hacen entrega, muchos linajes hacen entrega en Brasil con ewe acocó, o sea, con los palos de acocó. ¿Okay? Y puede variar, puede ser. Pero si hay posibilidad de utilizar el Atori, pues se hará con el Atori, ¿sí? Más allá de que tenga una relación o no con el mar Pacífico. ¿Ok? Continuamos, familia. Déjame ver esta pregunta de Keimel Capote. Nos dice, un abuo iniciado en afrocubana le pueden consagrar en orisha como en icheché y seguir practicando. No entiendo mucho la pregunta, pero una persona puede iniciarse. Gioa Herrera nos dice, ¿Isan está confeccionado por 100% Atori? Sí, 100% Atori. Ok, vamos con la pregunta acá. Keimel Capote nos dice, un abo iniciado en afrocubana le pueden consagrar en orisha como en icheché y seguir practicando afrocubano. Cada quien hace, yo no soy nadie para definir si esto está bien o está mal o si se puede o no se puede. Yo no. Yo hace muchos años decidí no practicar absolutamente nada de la práctica afrocubana, inclinar toda mis estudios y toda mi práctica al icheche y no he regresado en absoluto y nunca más he entregado ni una mano al Ifá. Y me han venido a mi casa a tocar la puerta. ¿Usted es babalao? Sí. ¿Usted es cubano? Sí. Bueno, yo quiero recibir mano de orula. Y le digo, no hago eso. Y aquí tengo testigos que están presentes. Yo no hago eso. Yo entrego Ichefá y es solamente Ifá. No vas a ver ni Echu, ni Ogún, ni Ochosi, ni Osun. Ifá solamente. No, bueno, pero es que yo conozco es la práctica afrocubana y yo quisiera tener mi carterito de Ogún, los guerreros. Bueno, eso yo no lo hago. Si quieres, te doy el número de quien sí lo hace, le doy el teléfono a mi papá o le doy el teléfono de alguien que yo conozca que practica afrocubano y se lo doy. O sea, no critico tampoco al que vaya a la práctica tradicional, reciba un orisha tradicional y luego regrese a la práctica afrocubana. Cada quien es dueño de hacer lo que quiera. Nadie aquí está para estar juzgando. La gente fanática está a estar juzgando y está mal esta acción de estar juzgando. Muchos juzgan y hablan y critican y no se miran al espejo, no miran su propia casa, no miran su interior y ni siquiera son capaces de pensar si lo que están haciendo ellos está bien. Entonces, yo no me gusta decir si está bien o está mal. Yo te hablo de mi experiencia, siempre trato de ponerme a mí y digo, yo fui practicante afrocubano durante muchísimos años, hice más de 140 ifases, tuve un pueblo y un montón de ahijados y por así decirlo tenía un pueblo
y muchos seguidores. Yo decidí estudiar y practicar la práctica Icheché, bien conocido como Orisha Ibile o tradicional Yoruba, como le quieran decir. Desde que hice eso, más nunca he vuelto a hacer absolutamente nada criollo. Por más que por ahí un montón de estúpidos, ignorantes y demás, que ni me conocen, nunca han hablado ni conmigo, ni siquiera saben nada de mí, y piensan y dicen que yo soy híbrido porque yo practico tradicional y afrocubano. Qué mentira. O sea, simplemente es ignorancia, es la envidia, es la desfachatez de ser humano y de orí que les tocó, lamentablemente, de un orí podrido, toda esa gente que hablan de las personas sin conocerlo, sin saber, sin nada. Pero bueno, en fin, como siempre decía, hablo de mí mismo. O sea, yo, en lo personal, no hago eso. O sea, yo decidí practicar tradicional, no regreso, ni busco nada afrocubano, ni nada. No critico al que practica afrocubano, no lo critico. Critico lo que está mal, lo que afrocubanamente también está mal. Eso sí lo critico, por así decirlo. ¿Eh? Y de cierta forma, por así decirlo. Pero una persona que está iniciada en afrocubano se puede consagrar en un orisha tradicional, sí. Puede recibir un orisha tradicional, sí. Y después de eso quiere seguir practicando afrocubano, es una decisión de esa persona. Yo no soy nadie para decirle si está bien o está mal, ni nadie, porque por aquí hay una cantidad de jueces que se creen olotumares, que son osados en juzgar, en criticar. Bueno, yo no critico, cada quien hace lo que quiera, lo que se sienta bien. Si quieren decidir y estudiar y practicar solo tradicional, H. Si quieren recibir un orisha tradicional y regresar a los afrocubanos, H. ¿Quién es quién aquí? Si todo el mundo está lleno de rabo de paja, para estar hablando paja y estar hablando estupideces. La gente está mal de aquí. La gente está mal. Viven pendientes del chisme, de juzgar, de criticar y no se miran a ellos. Son personas infelices, no tienen ni una propia vida. Cómprense una vida y vívanla. Dejen vivirla a cada quien. Dejen que cada quien haga lo que quiera. Usted preocúpese por hacer su vida mejor. Preocúpese por usted sí practicar algo bien y por hacer las cosas bien. Pero no te preocupes señalando y señalando. Viven tan pendientes de lo que hacen la vida de los demás que se olvidan de vivir su vida y se olvidan de practicar ellos algo realmente original. Porque la mayoría son unos desfachatados en todo. Como seres humanos, como religiosos, como practicantes, no saben ni dónde están parados, hacen mil mierdas, hacen mil cosas feas. Entonces, por favor, mírense ustedes, preocúpense ustedes, aprendan ustedes, guíense ustedes, corríjanse ustedes, júzguense ustedes mismos y luego, por supuesto, vaya y si quiere, juzgue a otros. Pero ese trabajo es de los tumares. No le quiten el trabajo a los tumares. Que ustedes no son los tumares, ni van a llegar a donde están los tumares, ni se van a acercar nunca a donde están los tumares, porque su comportamiento en la tierra está demostrando que es ácido, que es nefasto, es negativo. Y eso no te va a permitir, no les va a permitir ni dar un paso cerquita de donde van a estar las personas correctas que se guiaron por Olotumares. Así que así es. Saludos y continuamos. 9:20, familia. Hemos cumplido la hora y un poco más de lo que es este programa. Voy a ver si veo algunas preguntas allí rapiditas para dar, aunque sea 2, 3 preguntas más, dar respuesta a 2 o 3 preguntas más para terminar con el programa. Vamos a ver por aquí. La pregunta, esta no la voy a contar entre las 3, ¿no? Pero rapidito. Javier Pinto o Javier Pito nos dice, tú te iniciaste en afrocubano, ¿qué te llevó a pasar al tradicional? Quizás quiso decir. Amigo, esta pregunta me la han hecho 100 veces. Por favor, vayan a mi canal de YouTube que se llama Ifao Can Religión Yoruba. Allí están todos los programas que he dado anteriormente, de hace más de un año que tenemos en este proyecto. Pueden ir allá y ver todas las preguntas y todas las respuestas, entrevistas que me han hecho. Esta pregunta me la han hecho en distintas entrevistas de la Sociedad Yoruba de Panamá, IFA.Colombia, montones de gente que me han entrevistado, me han hecho esta pregunta. Para no ser monótico,
o creo que se dice así, para no caer en la monotonía, vamos a responder preguntas que no me han hecho, ¿sí? Para todo aquel que quiera ver los programas anteriores, pueden ir a mi canal de YouTube, suscribirse, no hace falta, simplemente mirarlo y responder sus preguntas. Continuamos con 3 preguntas que voy a responder para cerrar el programa por este domingo, para vernos el próximo. Vamos a ver acá una pregunta. Bueno, Carlos nos dice, igual también hay personas que usan solo 2 hippos, incluyéndome, solo el ogüello y el aquadí, es decir, personas que solamente usan los caracoles cauri, estos 2 caracoles que se unen, y en la cerámica rota, es verdad. Hay personas que utilizan una otá y el huesito, y pueden usar 2 hippos, pueden usar todo lo que quieran, eso cada quien tiene en su linaje, sin problema ninguno. Vamos a ver por aquí. Una pregunta acá nos dice, aquí está, hacer otura oriré. Hansel, debe ser, Hansel otura oriré. Y buenas noches, Babalao. Una pregunta, en su linaje, Ori se le da a la mujer como a los hombres. Amigo, el linaje, el olugo, vamos a decir el linaje no. El olugo facho, la olugo, pues, mi olugo, no le da ícono de Ori a nadie. Por ende, yo no lo doy. Así que, si es para hombre o si es para mujer, supongo que no tiene ningún problema. Aquellos linajes que sí entregan íconos de Ori, seguramente no tienen problema si es para hombre o sea para mujer. Repito, mi olugo en particular no entrega ícono de Ori. Tiene sus razones, me las ha enseñado a mí y por ende yo no entrego tampoco íconos de Ori. Saludos. Vamos con la siguiente pregunta. Hay una pregunta aquí de René Black que dice, buenas noches, Pachito, una pregunta. ¿Por qué cuando se le da coco a Egun se le voltea las mujeres? Esto es una pregunta 100% afrocubana porque nosotros en la práctica tradicional no tenemos este proceso, pero bajo la práctica afrocubana se dice que la mujer no puede ver a Egun en el momento que se está manifestando el coco. Ese es su criterio. Yo se lo respeto, para nosotros eso no es un proceso que se le hace. Pues y repito, no está estipulado en la práctica tradicional este tipo de práctica o este tipo de momentos, ¿sí? Ahora, lo que sí es real, o al menos para buscarle una comparación a esta pregunta, para buscar una comparación es que las mujeres no pueden entrar a Iqbale, no pueden entrar a los yubos, o sea, tienen un poco de tabú con el tema de Gungun y con el tema de oro, ¿ok? Entonces, si hablamos de Gungun, de Egun, como hablan aquí, las mujeres tienen bastante tabú con esto, aunque hoy en día en Nigeria lo que es la práctica de Gungun es un desastre, no hay otra palabra que lo pueda definir, y ya se han eliminado 1000 tabú y ahora eso está ya a la Bartola, disculpen la expresión, pero es la realidad. Hay muchísimos linajes ahora en Nigeria, en muchísimas ciudades, ya el Gungun ha perdido un montón de hermetismo y ahora eso está un descaro total. Entonces, pero realmente lo que Ifá nos explica es que las mujeres tienen un poco de recelo con el Gungun, con el ícono sagrado del Gungun, con el traje del Gungun, con Ibale, con Oyubo, o sea, con el espacio hasta el Gungun. Entonces, quizás por ahí es que en Cuba se decía que las mujeres no podían recibir nada de ese tipo de cosas de Egun, y tampoco y también tenían que darle espalda cuando se iba a propiciar a Orun o a Egun. Puede ser quizás yo aquí hablando para buscarle algo de sentido a esto. Saludos y continuamos. Otra pregunta. Bueno, la última pregunta. Vamos a ver la última pregunta. Esta pregunta está simple. Osbeche 5 nos dice,
Obeche 5, Ovalele. Ovalele Egun. Uy, qué nombre tan largo. Obeche 5, Ovalele Egun. Dice, mis saludos y mis respetos. En Ixeche, Ifá come de todo o tiene algún tabú. Ifá en Ixeche, Ifá, lo que se conoce como Orúmila, King Ifá en Ixeche, come de todo. Va a depender mucho también los tabú que tenga la persona, el odu de la persona, pero en general, vamos a explicar así, en general Ifá come de todo, excepto algunos tabúes que son general. Ejemplo, la serpiente, por lo menos en el linaje Pachola, Ifá no come serpiente, Ifá no come perro, ¿entiendes? O sea, hay una serie de tabúes que son generales, pero Ifá en mi linaje come chiva, come chivo, tanto hembra como macho, carnera, tanto hembra como macho, carnera, carnero, puerca, puerco, vaca, ¿okay? Etcétera. Sabemos que en la práctica afrocubana, en la mayoría de las ramas o las casas, Ifá solamente come chiva y gallina. En el de nosotros, o la práctica que yo ejerzo hace muchos años, es tanto chiva como chivo, carnero como carnera, vaca como toro, guinea, gallina, gallo, paloma, pato, etcétera. ¿Okay? Saludos y bendiciones. Eso va a depender mucho del linaje y el odu de la persona, si tiene tabú, si en su linaje determinan tabúes para la persona y tabúes para Ifá, etcétera. Bueno, vamos a ver con una preguntita más que también esté fácil, que no haya mucho que extenderse, ¿no? Me refiero. Es una pregunta que no haya mucho que extenderse. Aquí el chef Petrat, bueno, creo que se dice así, Chef Petratis, nos hace una pregunta y le voy a responder sin mostrarlas a ustedes, porque es una pregunta que en este programa es tabú, que es hablar sobre Ibaodu y Olofin. Nosotros aquí en este programa no hablamos de Ibaodu y Olofin, son preguntas que simplemente se tienen que tocar entre babalawos, y aquí es un programa abierto donde hay muchísimos seguidores de distintos lugares y por supuesto tanto hombres como mujeres, personas que no están iniciados en Ifá, para responder una pregunta que tenga que ver o que esté relacionada con Ibaodu. Discúlpame, hermano, pero no puedo. El hermano Carlos 3934 nos dice, Aborúa Boya Bochiche Babá, ¿existe algún Odu Ifá que mencione algo sobre los extraterrestres? Yo no conozco ningún Odu Ifá que mencione algo sobre extraterrestres, o quizás sí, porque si vemos lo que representa a extraterrestres, es cualquier situación o cualquier energía, cualquier herramienta que no pertenezca a la Tierra, es decir, que esté fuera de la Tierra. Y entonces, fuera de la Tierra vemos en Orun y montones de versos de Ifá que hablan de orichas, de energías que están en Orun. Orun se le dice a una traducción muy simple de Orun es cielo, para que se entienda en español. Por ende, si hay un montón de versos de Ifá que hablan de cosas que son cosas místicas que no son terrenales. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí existe versos de Ifá que hablan de cosas extraterrestres. Bien, ahora, si la pregunta es relacionada con las alienígenas, en este caso no conozco ningún verso que hable de nada con los alienígenas. ¿Okay? Pero extraterrestres, ya te dije, un montón de cosas que sí, que están hablando de situaciones y eventos y situaciones místicas que no pertenecen a la Tierra, que está hablando directamente de oro. Saludos y bendiciones. Vamos a ver con una última preguntita ya para despedirme, que tengo hambre. Vamos a ver aquí. Aquí me están preguntando que le hable de unos Odu. Ustedes saben que yo no hablo de estos Odu. Bueno, ya parece que... Vamos aquí entonces con una preguntita bastante simple. Y es...
que si hay, dice acá, una pregunta simple, ¿hay ceremonia en la práctica tradicional para casarse? Y sí, hay muchos linajes que tienen ceremonia, que la traducción sería casarse o el matrimonio por la práctica tradicional yoruba o la práctica de Ifa y Orisha. En mi linaje no hacemos ese tipo de matrimonio, por así decirle. Lo que hacemos es Akwetebi-Sode. ¿Ok? Solamente eso, que yo he subido post sobre eso. Pero sí existe, si hablamos de casarse, que si buscamos la traducción de ambas cosas, estamos hablando del mismo proceso de unirte a alguien. En el caso de Akwetebi-Sode es una unión más espiritual, más hacia Ifa, que entre persona y persona, pero se entiende que como que si fuese un matrimonio, ¿sí? Pero sí existe, como te dije anteriormente. Bueno, familia, esto sería todo el programa el día de hoy, 1 hora y media de programa. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente, por conversar, por dialogar, por escuchar durante todo este tiempo. Gracias a las 100 y pico de personas que estuvieron conectados durante toda la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que Olod Dumare, Bob Wirumole siempre me los colmen de bendiciones, éxito y abundancia. A su vez, invitarles hacia el próximo domingo, donde podemos conectarnos nuevamente por aquí, por IFAOCAN, en su programa dominical, 1 hora de preguntas y respuestas. Familia, gracias a todos una vez más por su amable participación. Me despido de ustedes, se les quiere muchísimo. Ifa Abegwao, Obu, Atu, Ashure y Wurigofun. Odabu. Hasta el próximo domingo. Bye bye.